El salón de té de la mansión de los condes de Harrington estaba impregnado de esa tensión eléctrica y sofocante que precede a los grandes eventos dinásticos. El aire olía a rosas frescas, cera de muebles y a la anticipación nerviosa de mi madre, la condesa, que se abanicaba con un ritmo frenético desde su sillón de terciopelo. Todo estaba dispuesto como un escenario para la coronación de una reina. Mi hermana mayor, Lady Arabella, estaba sentada en el centro de la habitación con la postura de una estatua de mármol y la sonrisa ensayada de quien sabe que el destino está a punto de entregarle su premio más codiciado. Llevaba un vestido de seda azul cielo que resaltaba sus ojos y una gargantilla de perlas que atraía la luz hacia su cuello perfecto. Arabella era la joya de la temporada, la belleza indiscutible de Londres, la mujer que todos los hombres deseaban y que todas las madres envidiaban. Y esa tarde se suponía que recibiría la propuesta de matrimonio definitiva a la del duque de Stirling. Yo, Lady Iris, estaba sentada en el rincón más alejado, junto a la ventana, con un libro abierto en el regazo que fingía leer para ocultar el temblor de mis manos. Para mi familia y para la sociedad, yo era simplemente la otra hermana, la menor, la callada, la que tenía el cabello demasiado oscuro y la piel demasiado pálida, la que prefería la compañía de los caballos y los libros antiguos antes que los bailes de sociedad. Mi presencia en la sala era un requisito de protocolo, no de importancia. Estaba allí para ser testigo del triunfo de Arabella, para aplaudir y desaparecer, como siempre lo había hecho. Pero lo que nadie sabía, lo que ni siquiera mi madre en su vigilancia constante había detectado, era que mi corazón se estaba rompiendo en silencio con cada minuto que pasaba, porque yo conocía al duque, no, al duque que Arabella creía conocer, el hombre rico y poderoso que adornaría su brazo en la ópera. Yo conocía a Sebastián. Lo conocía de los amaneceres en Hyde Park, donde nuestros caminos se cruzaban casualmente mientras yo paseaba mi perro y él montaba a caballo para escapar de las presiones de su título. Lo conocía de las conversaciones robadas en las esquinas de los bailes, donde hablábamos de literatura prohibida y de la carga de las expectativas familiares. Nos habíamos enamorado en la sombra, en los márgenes de su cortejo oficial hacia mi hermana. Él me había mirado como nadie me había mirado jamás, viendo más allá de mi timidez, encontrando el fuego que yo ocultaba. Pero él era un duque, y el deber dictaba que debía casarse con la hija mayor, con la belleza perfecta. Yo había asumido que su visita de esa tarde era para cumplir con ese deber, para cerrar el contrato que rompería mi vida. El sonido de un carruaje deteniéndose en la grava del exterior hizo que mi madre se enderezara y que Arabella se alisara un pliegue invisible en su falda. El mayordomo abrió las puertas dobles y anunció su llegada. An Sebastián entró. Vestía un traje de levita oscura que realzaba su altura y su presencia dominante. Su rostro era serio, casi solemne, y sus ojos grises barrieron la sala con una intensidad que hizo que mi aliento se detuviera. Saludó a mis padres con una reverencia perfecta, besó la mano de mi madre y luego se giró hacia Arabella. La sala contuvo la respiración. Este era el momento. Sebastián caminó hacia mi hermana. Sus pasos eran firmes, decididos. Se detuvo frente a ella. Arabella levantó la vista,
radiante, extendiendo ligeramente la mano, esperando que él la tomara, para levantarla, o para poner un anillo en su dedo. Pero Sebastián hizo algo que sorprendió a todos. Se arrodilló en una rodilla, allí mismo, sobre la alfombra persa, a los pies de mi hermana Mayo. Mi madre soltó un pequeño suspiro de éxtasis. Mi padre asintió con aprobación. Arabella brillaba, sus ojos llenos de triunfo, mirando por encima del hombro de Sebastián hacia mí, con una expresión de superioridad que decía: admira y aprende, hermana pequeña. Así es como se gana. Sentí que el mundo se volvía gris. El dolor era físico, una puñalada en el pecho. Él lo estaba haciendo, estaba eligiendo el deber, estaba eligiendo la belleza vacía. Bajé la mirada a mi libro, incapaz de ver cómo le pedía matrimonio a mi hermana, incapaz de soportar la visión del hombre que amaba entregándose a otra. Las lágrimas picaban en mis ojos, amenazando con caer y humillarme aún más. Pero entonces el silencio se prolongó. Sebastián, aún arrodillado, no tomó la mano de Arabella. Mantuvo su postura, con la cabeza ligeramente inclinada, pero no habló las palabras rituales que todos esperaban. En su lugar, levantó la vista y miró a Arabella a los ojos. Su expresión no era de amor, ni de devoción, era de una seriedad mortal, con una voz clara y profunda, que resonó en el silencio absoluto de la sala. Sebastián habló. No le pidió que fuera su esposa, no le ofreció su corazón, le pidió algo que hizo que la sonrisa de Arabella se congelara en una mueca de confusión grotesca. Le pidió su bendición, le pidió, como hermana Mayo y futura cabeza femenina de la familia, en ausencia de su madre, que le concediera el permiso y el honor de cortejar y desposar a la mujer que realmente poseía su alma. Y entonces, sin levantarse, sin romper la solemnidad del momento, Sebastián giró su torso, aún de rodillas, rotó sobre sí mismo, dando la espalda a la magnífica Arabella, y quedó mirando directamente hacia el rincón donde yo estaba sentada, encogida y temblorosa. Extendió su mano hacia mí. El shock en la habitación fue una explosión silenciosa. Mi madre se llevó las manos a la garganta, pálida como un fantasma. Mi padre se quedó con la boca abierta. Arabella, aún sentada en su trono de presunción, miraba la espalda del duque como si le hubiera salido una segunda cabeza. Pero yo solo veía a Sebastián, veía sus ojos grises, llenos de una súplica y un amor tan intensos que me quemaban a través de la distancia. Me estaba eligiendo no en secreto, no en las sombras. Me estaba eligiendo delante de todos, arrodillándose ante la hermana perfecta, solo para dejar claro, con una brutalidad elegante, que ella no era la dueña de su destino. Me estaba eligiendo a mí, la hermana invisible. El tiempo se detuvo. Mi libro cayó al suelo con un golpe sordo. Sebastián no se movió. Esperaba mi respuesta, su mano extendida, cruzando el abismo social que siempre nos había separado, invitándome a cruzarlo, invitándome a reclamar mi lugar, no detrás de mi hermana, sino delante de ella. Y al lado de Elan, en ese instante, comprendí que la humillación no era para mí, era para la vanidad de una familia que nunca se había molestado en ver mi valor, hasta que un duque tuvo que arrodillarse para señalárselo. El silencio que siguió al gesto de Sebastián no fue la quietud de la paz,
sino el vacío repentino que precede a la implosión de un edificio cimentado sobre fallas estructurales. La mano del duque permanecía extendida en el aire, firme y decidida. Un puente tendido sobre el abismo de las convenciones sociales. Mientras detrás de él, la figura de mi hermana comenzaba a desmoronarse. Pude ver, con una claridad casi dolorosa, el momento exacto en que la comprensión perforó la armadura de vanidad de Arabella, su sonrisa que había quedado congelada en una mueca grotesca de anticipación, se fracturó. El color drenó de sus mejillas, dejando paso a una palidez mortal, y sus ojos azules, habitualmente fríos y calculadores, se llenaron de un pánico infantil y absoluto. No era solo el rechazo, era la mecánica del insulto. Sebastián no la había ignorado simplemente, la había utilizado como un escalón, arrodillándose ante ella solo para dejar claro que su única relevancia en esa habitación era su parentesco conmigo. La había convertido en una espectadora de su propia derrota en el escenario que ella misma había decorado. Mi madre, la condesa, reaccionó como si le hubieran cortado el aire. Se llevó una mano al pecho, aferrando las perlas de su collar con tanta fuerza que temí que el hilo se rompiera y las joyas rodaran por el suelo como lágrimas petrificadas. Su mirada saltaba frenéticamente de Sebastián a Arabella y luego a mí, tratando de reordenar la realidad, buscando desesperadamente una explicación lógica, una broma, un error, una locura temporal que salvara la situación. Pero la postura del duque era inamovible, no miraba a nadie más. Sus ojos grises estaban anclados en los míos, ignorando el caos emocional que había desatado a su espalda, esperando mi veredicto con la paciencia de quien ha apostado todo a una sola carta. Me puse de pie. Mis piernas temblaban bajo las enaguas de muselina y sentía que el suelo de parqué era una superficie líquida e inestable. El libro que había caído de mi regazo yacía olvidado a mis pies, un símbolo de mi vida anterior, como la observadora pasiva, la lectora de historias ajenas. Al dar el primer paso hacia él, sentí el peso de las miradas de mi familia, clavándose en mi piel como alfileres calientes. Podía sentir la incredulidad de mi padre, la furia de mi madre, el odio puro y destilado que emanaba de Arabella, pero también sentía la atracción magnética de Sebastián, una fuerza que tiraba de mí hacia el centro de la habitación, hacia la luz en camino. No fue una marcha triunfal, sino un avance vacilante, una travesía a través de un campo minado de expectativas rotas. Cada paso me alejaba de la sombra de la ventana y me exponía a la luz cruel de la tarde. Al llegar frente a él, miré su mano. Era grande, enguantada en cuero gris suave, una mano que había sostenido las riendas de caballos nerviosos en el parque y que había pasado páginas de libros prohibidos conmigo. Ahora me ofrecía un futuro, no un futuro de servidumbre como la hermana soltera, sino un futuro de soberanía. Levanté mi propia mano y la coloqué sobre la suya. El contacto fue eléctrico, una descarga que recorrió mi brazo y se asentó en mi pecho, calmando el latido frenético de mi corazón. Sus dedos se cerraron alrededor de los míos, cálidos y sólidos, confirmando que esto no era un sueño febril. Sebastián se puso de pie. El movimiento fue fluido y poderoso. Al elevarse, su figura bloqueó la visión de mi hermana
interponiéndose físicamente entre ella y yo, convirtiéndose en mi escudo. No se giró para disculparse con Arabella, no hizo una reverencia a mi madre, mantuvo su atención centrada exclusivamente en mí, elevando mi mano hasta sus labios para depositar un beso en mis nudillos. Un gesto de devoción pública que valía más que cualquier anillo de diamantes. El sonido de un sollozo ahogado rompió la burbuja. Arabella se había puesto de pie, temblando de ira. Sus manos estaban cerradas en puños a los costados, arrugando la seda perfecta de su vestido. Su rostro estaba enrojecido, manchado por lágrimas de humillación. Miró a Sebastián con una expresión de traición venenosa, como si él hubiera violado una ley natural al preferir la oscuridad a la luz, la sencillez al adorno. Luego me miró a mí, y en sus ojos vi la promesa de una guerra eterna. Yo le había robado su momento, su título, su futuro. Para ella, yo no era la elegida por amor, era la ladrona que había usurpado su trono. Mi madre intentó intervenir, se levantó de su silla, avanzando con pasos rápidos y agresivos, la boca abierta para lanzar una reprimenda, para exigir corrección, para ordenar que el mundo volviera a su eje correcto. Pero Sebastián, sin soltar mi mano, giró la cabeza ligeramente hacia ella. No necesitó hablar. Su mirada fue un muro de hielo, una advertencia silenciosa de que cualquier palabra contra mí sería tomada como una ofensa directa contra la casa de Sterling. Era una mirada de autoridad ducal, el peso de siglos de poder concentrado en un solo gesto de desaprobación. Mi madre se detuvo en seco, la palabra muriendo en su garganta, comprendiendo con un terror repentino que el hombre que estaba en su salón ya no era un posible yerno al que manipular, sino un poder superior al que había ofendido. Mi padre, el conde, permanecía sentado, observando la escena con una mezcla de shock y cálculo pragmático. Había perdido la apuesta con Arabella, sí, pero el duque seguía queriendo a una de sus hijas. Vi cómo los engranajes de su mente giraban, reevaluando mi valor de mercado en tiempo real. Ya no era la hija inútil, era la futura duquesa. Esa realización, esa mirada de codicia repentina dirigida hacia mí, me dolió más que el desprecio anterior. Sebastián no esperó a que la escena se degradara más. Anne tiró suavemente de mi mano, invitándome a caminar. No me llevó de vuelta a mi rincón, me llevó hacia la salida. Caminamos juntos sobre la alfombra persa, pasando junto a la figura derrotada de Arabella, quien se giró para no vernos. Incapaz de soportar la visión de mi mano, en la del duque pasamos junto a mi madre, que se había dejado caer de nuevo en su sillón, abanicándose frenéticamente. Al llegar a las puertas dobles del salón, Sebastián se detuvo y se giró una última vez hacia mis padres. Hizo una inclinación de cabeza, breve, seca, protocolaria, un cierre de contrato que no dejaba espacio para la negociación. Su mensaje mudo era claro: he hecho mi elección. Ahora lidien con las consecuencias. Salimos al vestíbulo fresco y silencioso. El mayordomo, que había estado escuchando tras la puerta, se enderezó rápidamente, intentando disimular su asombro. Sebastián no se detuvo. Me guió hacia la salida principal, hacia la luz del sol de la tarde que bañaba la escalinata de entrada. Su carruaje esperaba en la grava. El aire exterior llenó mis pulmones, limpio y libre de la fragancia empalagosa de las rosas de mi madre. Sebastián se detuvo junto al carruaje
y se volvió hacia mí. Ya no estábamos en el escenario, estábamos solos, aunque rodeados de lacayos. Su rostro perdió la severidad de la confrontación y se suavizó. Me miró con una preocupación tierna, buscando señales de arrepentimiento en mi rostro, temiendo haber sido demasiado audaz, demasiado brutal. Acarició mi mejilla con el dorso de su mano, una pregunta silenciosa. ¿Estás bien? ¿Ha sido demasiado? Yo negué con la cabeza levemente, sonriendo a través de las lágrimas que empezaban a nublar mi visión. No había sido demasiado. Había sido necesario. Había sido la primera vez en mi vida que alguien rompía el orden del mundo solo para hacerme sitio. Me apoyé en su mano, cerrando los ojos un momento, sintiendo el calor del sol y el calor de su afecto. Habíamos cruzado el Rubicón. La hermana menor había eclipsado a la Mayo Ere, y la guerra familiar acababa de ser declarada. Pero mientras subía al carruaje del duque, asistida por su mano firme, supe que no tendría que luchar esa guerra sola. El interior del carruaje del duque era un universo encapsulado en terciopelo oscuro y caoba, un refugio hermético que nos aislaba del mundo exterior, mientras las ruedas de hierro devoraban los kilómetros de adoquines que nos separaban de la mansión de mis padres. El movimiento rítmico del vehículo actuaba como un bálsamo hipnótico sobre mis nervios destrozados, arrullando el pánico residual y permitiendo que la realidad de lo sucedido se asentara lentamente en mi conciencia. Estaba sentada frente a Sebastián, con las manos aún entrelazadas sobre mi regazo, sintiendo el calor fantasma de su tacto en mi piel. Él no me miraba con la intensidad depredadora del salón. Su mirada estaba fija en el paisaje que pasaba borroso tras la ventanilla, pero su postura era relajada, la tensión de sus hombros disuelta, como la de un general que regresa a casa después de una campaña victoriosa. De vez en cuando, sus ojos se desviaban hacia mí, no para vigilarme, sino para asegurarse de que seguía allí, de que no me había desvanecido como un espejismo provocado por su deseo. En esas miradas breves y profundas, leí una satisfacción tranquila que me decía que, para él, el escándalo era un precio insignificante a pagar por mi compañía. La noticia de nuestra partida y de la humillación de Arabella debió extenderse por Londres con la velocidad de una plaga virulenta. Podía imaginar casi físicamente cómo los rumores saltaban de boca en boca. En los salones de té, como las notas apresuradas eran escritas y enviadas por lacayos a través de la ciudad, como los nombres de Sterling y Harrington se convertían en la comidilla de cada cena elegante. Me había convertido, en el lapso de una hora, en la villana y la heroína de la temporada. Para algunos, sería la astuta manipuladora que había seducido al duque a espaldas de su hermana. Para otros, la protagonista de un romance imposible que desafiaba las normas. Pero la opinión pública era una marea lejana que rompía contra los muros del carruaje sin tocarnos. En ese espacio reducido solo existía la verdad de nuestra elección mutua. Llegamos a la residencia ducal en Grosvenor Square al anochecer. La casa se alzaba imponente, una estructura de piedra blanca que brillaba bajo la luz de las farolas de gas, sólida y eterna. Al descender del carruaje, sentí un momento de vértigo. Aquella no era una visita social, era una llegada. Sebastián me ofreció su brazo para subir la escalinata, un gesto de apoyo que era también una declaración de propiedad
ante los sirvientes que esperaban alineados en el vestíbulo. No hubo murmullos ni miradas de desaprobación por parte del personal. El duque inspiraba una lealtad absoluta, y su decisión de traerme a casa, aunque irregular, fue aceptada con una reverencia silenciosa. Me sentí pequeña bajo la cúpula del vestíbulo, abrumada por la magnitud de la vida que estaba a punto de asumir, pero la mano de Sebastián sobre la mía, firme y cálida, me ancló al suelo. Los días siguientes fueron un extraño interludio de paz en el ojo del huracán. Nos recluimos en la mansión, rechazando invitaciones y devolviendo cartas sin abrir. Sebastián ordenó que se cerraran las cortinas de los salones principales que daban a la calle, creando un mundo privado donde solo existíamos nosotros. Me instaló no en las habitaciones de invitados, sino en una suite contigua a la suya. Un espacio decorado en tonos azules y plata que parecía haber estado esperándome allí, rodeada de libros que él había seleccionado personalmente de su biblioteca para mí. Comencé a deshacerme de la piel de la Hermanau Invisible. Ya no tenía que esconderme en los rincones. Podía leer junto al fuego del salón principal. Podía tocar el piano sin miedo a que Arabella criticara mi técnica. Podía reír en voz alta sin ser silenciada. Nuestra intimidad creció en esos días de encierro. No era una intimidad física apresurada, sino una exploración lenta y deliciosa de nuestras mentes y almas, ahora libres de la vigilancia ajena. Pasábamos horas en la biblioteca, sentados en sillones opuestos, leyendo en silencio o discutiendo sobre los textos, retomando las conversaciones que habíamos tenido en susurros durante la temporada, pero ahora con la libertad de elevar la voz, de disentir, de apasionarnos. Sebastián me escuchaba con una atención voraz, como si cada opinión mía fuera una joya que él había estado esperando descubrir. Me di cuenta de que él no solo me amaba, me admiraba. Admiraba mi intelecto, mi resistencia, la forma en que había sobrevivido a años de negligencia sin volverme amarga, y yo lo admiraba a él por tener el coraje de ver la verdad y actuar en consecuencia, por arriesgar su reputación para salvarme de una vida de sombras. Sin embargo, el mundo exterior no podía ser ignorado para siempre. Los periódicos de sociedad llegaron, filtrándose en nuestra fortaleza a través de la bandeja del desayuno. Los titulares eran brutales. El duque de Sterling rompe el corazón de la bella de la temporada. La hermana menor, Cenicienta o usurpadora. Las caricaturas políticas dibujaban a Arabella llorando ríos de lágrimas falsas y a mí como una bruja que había encantado al duque. Leí las columnas con un nudo en el estómago, sintiendo la vergüenza de la exposición pública. Me preocupaba el daño que esto causaría a Sebastián, a su posición en la Cámara de los Lores, a su prestigio, pero Sebastián, al verme leer con angustia, me quitó el periódico de las manos con suavidad. No lo tiró al fuego con un gesto dramático. Simplemente lo dobló y lo dejó a un lado, como si fuera un asunto trivial que no merecía nuestra atención. Se sentó a mi lado, tomó mi mano y me miró a los ojos con una serenidad que desarmó mis miedos. Su mirada me decía que nada de eso importaba, que las opiniones de la Ton eran polvo en el viento, comparadas con lo que habíamos encontrado. Me llevó hacia la ventana, descorrió una cortina y me señaló el parque enfrente de la casa. Allí, la vida continuaba, los árboles seguían creciendo, los pájaros
seguían cantando. El mundo no se había acabado porque hubiéramos roto una regla. Al contrario, para nosotros, el mundo acababa de empezar. La prueba de fuego llegó una semana después, con la llegada de una carta que no podíamos ignorar. Venía sellada con el escudo de mi padre. El conde exigía una audiencia, no para desafiar al duque, no era tan tonto, sino para discutir los términos de la reparación. Mi padre, siempre pragmático, había decidido que si no podía tener a una hija duquesa por el plan A, la tendría por el plan B. Quería negociar mi dote, quería asegurarse de que el escándalo se cubriera con una boda rápida y lujosa que legitimara la situación y salvara la cara de la familia. La idea de ver a mi padre me aterrorizaba. Temía volver a sentirme pequeña, insignificante, dominada por su autoridad. Temía que me culpara por el dolor de Arabella, que me hiciera sentir que mi felicidad era un robo. Pero Sebastián no me dejó enfrentar ese miedo sola. Cuando llegó el momento de recibir al conde en el estudio, Sebastián no se sentó detrás de su escritorio como un juez distante. Se quedó de pie a mi lado, su hombro rozando el mío, formando un frente unido. Mi padre entró en la habitación con el aire de un hombre ofendido, pero dispuesto a ser magnánimo. Esperaba encontrar a una hija avergonzada y a un duque arrepentido. En su lugar, se encontró con una pareja que lo miraba con una calma impenetrable. Sebastián no le ofreció asiento, no le ofreció una copa, lo miró con la frialdad de quien evalúa a un comerciante deshonesto. Yo, por primera vez en mi vida, no bajé la cabeza ante mi padre. Lo miré a los ojos y vi con sorpresa que el gigante que había dominado mi infancia era en realidad un hombre pequeño, preocupado por el dinero y la apariencia, incapaz de entender el valor de lo que tenía delante. El conde habló, desplegando sus argumentos sobre el honor, la compensación y la necesidad de una boda inmediata para tapar la boca a la sociedad. Habló de Arabella como una víctima trágica que necesitaba ser consolada con joyas y viajes. Habló de mí como un activo que se había revalorizado inesperadamente. Cada palabra que salía de su boca era una confirmación de que nunca me había visto como una persona, sino como una posesión. Sebastián escuchó en silencio, su expresión inalterable. Cuando mi padre terminó, el duque no respondió con palabras. Caminó hacia su escritorio, tomó un documento legal que ya tenía preparado y se lo entregó al conde. Era un acuerdo prenupcial, pero no uno que beneficiara a mi padre. Era un documento que aseguraba mi independencia financiera, que protegía mis bienes futuros de cualquier interferencia de mi familia biológica y que establecía con términos claros y legales que mi dote, que mi padre esperaba cobrar, se quedaría en las arcas de los Harrington para compensar a Arabella, pero que a cambio, los Harrington renunciaban a cualquier derecho, contacto o reclamo sobre mí. Era un corte limpio, una compra de mi libertad absoluta. Mi padre leyó el documento, su rostro enrojeciendo de ira y luego palideciendo de codicia. Entendió el trato. Podía tener el dinero de la dote para calmar a Arabella y sus deudas, pero perdía a su hija menor para siempre. No habría visitas, no habría influencia sobre la duquesa de Stirling. Vi la lucha en los ojos de mi padre, el amor paternal contra la avaricia. La avaricia ganó en cuestión de segundos. Sacó su pluma,
Firmó el documento con un trazo rápido y agresivo y lo dejó sobre la mesa. Me miró una última vez, no con cariño, sino con la indiferencia del que ha cerrado un negocio. Se dio la vuelta y salió del estudio, llevándose su dinero y dejándome huérfana por elección. Cuando la puerta se cerró, sentí que las rodillas me fallaban. Sebastián me sostuvo antes de que pudiera caer. Me abrazó con fuerza, permitiéndome llorar la pérdida de la familia que nunca tuve realmente. Lloré por la niña que había esperado ser amada por sus padres, y lloré de alivio porque esa niña ya no tenía que esperar más. Tenía un hogar, tenía un protector, tenía un amor que había pagado el precio más alto por mi libertad. Esa noche, en la intimidad de mi habitación, Sebastián me pidió que me casara con él. No hubo rodillas en el suelo, ni público, ni teatro, solo nosotros dos, sentados en la alfombra frente a la chimenea. Sacó un anillo de su bolsillo. No era un diamante ostentoso como el que hubiera esperado Arabella. Era un anillo antiguo, de oro y ópalo. Una piedra que cambiaba de color con la luz, llena de fuego y misterio. Un anillo para una mujer única, no para una muñeca de sociedad. Extendí mi mano, y él deslizó el anillo en mi dedo. Encajaba perfectamente. Nos miramos, y en el silencio de la habitación supe que la verdadera ceremonia no sería la de la iglesia, sino este momento de reconocimiento mutuo. Habíamos sobrevivido al escándalo, a la familia y al miedo. Ahora solo quedaba vivir. Y mientras Sebastián besaba mi mano, supe que mi vida como la otra hermana había terminado para siempre. Ahora era Iris, la elegida, la amada, la dueña de su propio destino. Nuestra boda no fue el evento social de la temporada que mi madre había soñado planificar desde mi nacimiento. Fue el escándalo que definió la década, una ceremonia celebrada en la capilla privada de la finca ducal en Kent, lejos del escrutinio voraz de Londres y de la toxicidad de mi familia. No hubo filas de carruajes bloqueando la entrada, ni cientos de invitados cuchicheando sobre el precio del vestido. Solo hubo silencio, paz, y la presencia de aquellos que realmente importaban, a los pocos amigos de Sebastián, que valoraban al hombre por encima del título, y el personal de la casa que nos miraba con ojos húmedos de emoción genuina. Caminé hacia el altar sin el brazo de mi padre para sostenerme, un hecho que en otro tiempo me habría mortificado, pero que ahora sentía como mi mayo R. Victoria. Caminé sola, con la cabeza alta, vestida no con sedas importadas, sino con un traje de terciopelo color vino oscuro que había elegido yo misma, un color que Arabella jamás se habría atrevido a usar. Cuando llegué junto a Sebastián, él no me miró con la posesividad de un coleccionista que ha adquirido una pieza rara, sino con la gratitud de un náufrago que ha llegado a la orilla. La ceremonia fue breve, despojada de la pompa vacía que suele acompañar a las uniones aristocráticas. No hubo sermones sobre el deber dinástico ni sobre la obediencia femenina. Hubo un intercambio de miradas que pesaban más que cualquier voto hablado, una promesa silenciosa de ser refugio y tormenta, calma y desafío. Al sentir el peso del anillo de ópalo en mi dedo, supe que no me estaba atando a un hombre, sino liberándome de una vida de expectativas ajenas. La hermana invisible había muerto en ese altar,
y en su lugar nacía la duquesa de Sterling, una mujer que ya no necesitaba pedir permiso para existir. Los primeros meses de nuestro matrimonio fueron un descubrimiento constante, una exploración de la libertad que ambos habíamos anhelado. Nos retiramos a la vida en el campo, ignorando las invitaciones que llegaban desde la capital, esas tarjetas grabadas en oro que buscaban arrastrarnos de vuelta al juego social, para poder diseccionarnos de cerca. Sterling Park se convirtió en nuestro universo. Sebastián me dio las llaves, no solo de la casa, sino de su vida. La biblioteca, ese santuario de conocimiento que había sido mi único consuelo en la casa de mis padres, aquí era el corazón del hogar. Pasábamos las tardes leyendo en silencio, compartiendo el mismo sofá con nuestras piernas entrelazadas, o debatiendo sobre política y filosofía mientras paseábamos a caballo por los bosques de la finca sin mozos de cuadra ni carabinas que vigilaran nuestra decencia. Sin embargo, la sombra de mi familia no desapareció de inmediato, se transformó en un eco lejano y amargo que nos llegaba a través de las cartas y los periódicos. Supe que Arabella, incapaz de soportar la humillación de haber sido rechazada públicamente, se había lanzado a una campaña desesperada para recuperar su estatus. Se casó antes de que terminara el año con un vizconde, un hombre 20 años mayor que ella, conocido por su inmensa fortuna y su carácter cruel. Las crónicas sociales describieron la boda como magnífica, pero las descripciones de la novia, pálida y compuesta, me decían la verdad que nadie más quería ver. Arabella había conseguido su título y sus joyas, pero había entrado en una jaula de oro de la que nunca tendría la llave. Imaginaba su vida, llena de bailes vacíos y conversaciones superficiales, tratando de llenar el hueco de su propia inseguridad con la admiración de extraños, y sentí una pena profunda y distante. Ella había ganado el juego que le habían enseñado a jugar, pero había perdido la vida. Mi madre, la condesa, se retiró de la vida social, alegando una salud delicada que no era más que el eufemismo para una vergüenza insoportable. Su gran proyecto, la boda del siglo, había sido su ruina. Había apostado todo a la belleza de una hija e ignorado el corazón de la otra, y el precio de su error fue la soledad. Nunca respondí a sus cartas, misivas llenas de reproches velados y solicitudes de dinero disfrazadas de afecto maternal. Sebastián, protegiéndome con la ferocidad de un guardián, quemaba cualquier correspondencia que pudiera perturbar mi paz antes de que llegara a mis manos. Había aprendido que la sangre te hace pariente, pero solo la lealtad te hace familia. Con el paso de los años, la mansión de Sterling se llenó de vida, no solo con los libros y los perros que tanto amábamos, sino con niños. Tuvimos 3 hijos, criaturas ruidosas y felices que crecieron con las rodillas manchadas de hierba y las mentes llenas de historias. Sebastián fue el padre que nunca tuvo, paciente, cariñoso, presente. Verlo en el suelo de la biblioteca, construyendo torres de bloques, o enseñando a leer a nuestra hija Mayo, era la confirmación diaria de que mi elección había sido la correcta. No había rastro en el del duque severo y distante que el mundo creía conocer. En la intimidad de nuestro hogar, era simplemente un hombre que amaba profundamente. Yo también cambié. La timidez que había sido mi caparazón se transformó
en una serenidad segura. Me convertí en una administradora capaz de las tierras, en una patrona de las artes locales, en una mujer cuya opinión era buscada y respetada no por su título, sino por su juicio. Ya no me escondía en los rincones. Cuando teníamos que ir a Londres por obligación, entraba en los salones de baile con la cabeza alta, del brazo de mi esposo, y veía cómo los susurros se silenciaban a nuestro paso. Ya no veían a la otra hermana, veían a una mujer amada, completa y poderosa. Y si alguna vez me cruzaba con Arabella, rígida y enjollada en su infelicidad, nos saludábamos con una inclinación de cabeza fría, dos extrañas que compartían un apellido, pero habitaban mundos diferentes. Una tarde de invierno, una década después de aquel fatídico día en el salón de té, me encontraba en el invernadero de la mansión, trasplantando unas orquídeas raras. Sebastián entró, sacudiéndose la nieve de los hombros. Se quedó observándome en silencio, con esa misma intensidad que había tenido el día que se arrodilló ante mi hermana para mirarme a mí. Amián se acercó y me tomó las manos, sucias de tierra, y las besó. Me miró a los ojos y, sin decir una palabra, me transmitió todo lo que sentía, el agradecimiento por la vida que habíamos construido, el deseo que no había disminuido con el tiempo, la certeza absoluta de que, si tuviera que volver a ese salón, volvería a arrodillarse, volvería a causar el escándalo, volvería a romper el corazón de la mujer perfecta para ganar el alma de la mujer correcta. Me apoyé en su pecho, escuchando el latido constante de su corazón, y cerré los ojos. Recordé a la chica asustada con el libro en el regazo, invisible en el rincón, y le envié un mensaje a través del tiempo. Todo saldrá bien. Él te ve, él siempre te verá. Nuestra historia no fue la que los poetas de la corte hubieran escrito. No fue un cuento de hadas convencional de princesas y encanto instantáneo. Fue una historia de elecciones difíciles, de valentía silenciosa y de la audacia de creer que uno merece ser el protagonista de su propia vida. Sebastián no se había arrodillado ante mi hermana para pedir su mano. Se había arrodillado para romper las reglas que nos mantenían separados. Y en ese acto de rebelión, en ese giro dramático sobre una alfombra persa, había reescrito nuestro destino. Mi nombre es Iris Duquesa Auge Sterling y fui la hermana menor, la olvidada, la segunda opción que se convirtió en la única elección. Aprendí que la verdadera belleza no reside en la perfección de un rostro o en la elegancia de un vestido, sino en la capacidad de conectar con otra alma en la oscuridad y reconocerla como propia. Aprendí que a veces, para encontrar tu lugar en el mundo, tienes que estar dispuesto a que el mundo se derrumbe a tu alrededor. Y aprendí que el amor verdadero no es aquel que te pone en un pedestal para ser admirada, sino el que se arrodilla en el barro para levantarte. ¿Y tú, que has llegado hasta el final de este relato, tal vez te hayas sentido alguna vez como la otra, la que está en la sombra, la que espera su turno? Quiero decirte que tu valor no depende de quién te mire, sino de quien sea capaz de verte de verdad. No te conformes con ser el personaje secundario en la historia de alguien más. Espera al que esté dispuesto a detener el mundo solo para preguntarte tu nombre. Si esta historia de justicia poética y amor predestinado te ha emocionado, si crees que el corazón siempre reconoce a su igual, sin importar las normas sociales,
Déjame saberlo. Escribe la palabra destino en los comentarios. Así sabré que eres de los que creen que el amor verdadero vale cualquier escándalo. Gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima historia, donde el amor siempre tiene la última y definitiva palabra, al fin.